Muy buenas tardes, les habla su amigo licenciado en Derecho Roberto Ortuño del despacho ORJC. El día de hoy hablaremos sobre la parte 2 de los contratos de arrendamiento. ¿Qué es el arrendador? Primero que nada, pues es el propietario. ¿Quién es el arrendatario? Pues es el inquilino. Ahora, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Es el acuerdo de voluntades entre dos sujetos donde se especifica el uso y goce temporal de una cosa. Puede ser un bien mueble, es decir, un objeto, o un bien inmueble. Como su nombre lo dice, inmueble no se puede mover, en pocas palabras, terrenos. Ahora, ¿qué derecho te da a ti celebrar un contrato de arrendamiento como inquilino arrendatario? Pues es un derecho personal en relación con el uso y goce del bien arrendado, siempre y cuando tú estés al corriente con todos tus pagos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza que requiere este tipo de contratos. Existe en este tipo de contratos los elementos de existencia y de validez. En español, ahí les va. Los elementos de existencia. Entiéndase como lo que da origen al contrato. ¿Cuál que da origen al contrato? Primero que nada, el consentimiento de las partes y también el objeto determinado del bien y un precio determinado. Ahora vamos a hablar sobre los elementos de validez. Es la capacidad legal con la que goza todo sujeto con sus facultades para realizar contratos con otros sujetos. También debe que existir una ausencia de vicio. ¿Qué clase de vicio? Cigarros, alcohol. No. Hablo de acciones negativas entre las personas. Ahora, ¿qué debe que llevar un contrato? Punto importante. Primero que nada, nombre del arrendador, nombre del arrendatario, identificaciones para votar o ya sea un pasaporte, la ubicación exacta del domicilio que se pretende arrendar, el momento, lugar y modo de pago de la renta. También, asimismo, una garantía en caso de daño sobre el bien, que aplican aquí comúnmente un pago de una renta adelantada. Y de igual manera se debe que señalar a una persona quien va a surtir efectos de pago en caso de incumplimiento por parte del arrendatario, es decir, una persona que quede obligada en caso de incumplimiento del primero. También debe que llevarse el destino por el cual se está arrendando dicho contrato, si es comercial, si es industrial o si es casa habitación. Ser claros. De igual manera, tenemos que señalar el tiempo de validez de dicho contrato, es decir, un inicio y un fin, la duración. Recordemos que para que estas obligaciones sean respetadas, debemos que realizarlo todo por escrito, de preferencia. Ahora les hablaré un poquito sobre los plazos señalados por la ley. Nos dice que para los bienes muebles es de 2 años, pero nos dice también que para los bienes inmuebles de casa habitación es de hasta 10 años, pero para los locales comerciales es de 15 años, pero para los usos industriales conlleva hasta los 20 años. Ahora, ¿qué necesitamos hacer cuando una renta mensual excede la cantidad de 51,870 pesos? Se debe que otorgar ante escritura pública. Ahorita les voy a explicar el porqué. Estos son medios de defensa para evitar que a ti te retiren tu inmueble. Hay una ley que nos protege para que no haya lavado de dinero, por así decirlo. Pero bueno, más adelante les explico. También los contratos señalados por periodos de más de 6 años y aquellos donde exista un anticipo por más de 3 años deben ser inscritos en el registro público de la propiedad del estado donde te encuentres. Ahora, vamos a hacer una suposición que ¿qué pasa si el bien que tú estás arrendando llegase a suceder un delito o varios delitos por parte de las personas que rentaban el inmueble por dedicarse a actividades ilícitas? Primero que nada, el gobierno dará inicio a un proceso legal donde se obtiene bienes de propiedades de personas que obtuvieron dinero por actividades ilícitas, es decir,
¿Recuerdan por qué les decía mucho hincapié hace rato? Por lo que si tú no cuentas con una defensa idónea o la documentación necesaria para la misma defensa, perderá la propiedad. Siendo esto una situación donde todas las personas que estén rentando un inmueble se encuentran expuestas. Por lo cual hacemos un llamado a las siguientes recomendaciones a los usuarios y la cultura de prevenir. Establecer, como les mencionamos antes en el contrato, que dicho contrato es de buena fe. Siempre de buena fe, donde tú no tienes nada que ver y lo celebras para los fines determinados. ¿Sí? De igual manera, solicitamos a la persona a quien le vayamos a rentar un comprobante de un RFC. ¿Y por qué un RFC? Pues para corroborar que su giro sea una actividad lícita y no una actividad ilícita. ¿Sí? De igual manera, emitir las facturas correspondientes de pago y tener una copia certificada del contrato de arrendamiento ante el notario público. Y de igual manera inscribir dicho contrato ante el registro público de la propiedad. Y de esta manera tú puedes señalar que tú estás actuando bajo los lineamientos señalados por la ley y así evitar que se te retire el inmueble. En otro puntito hablaremos sobre las cláusulas penales de daños y perjuicios. Primero que nada, este tipo de cláusulas se aplican cuando una de las partes no respeta el contrato, por lo cual se puede pactar una cláusula donde la parte quien falle deberá que indemnizar a la otra. De igual manera, se pueden someter ambos antes de un previo juicio a los mecanismos de mediación para la solución de controversias, evitando así un largo juicio cuando se puede hablar y solucionar. Ahora les señalaré un poquito sobre la terminación y las rescisiones de los contratos. Aquí hay varias modalidades que van de la mano con el video 2. Pero bueno, la rescisión se da al existir un incumplimiento del pacto, por lo que se puede pactar que entre las personas la finalidad por la cual se determina el bien. Es decir, existen unas personas que a veces señalan para una casa habitación, pero en vez de usarlo para una casa habitación, toman una figura de subarrendatario y empiezan a rentar los domicilios a otras personas sin el previo consentimiento del propietario. Este tipo de situaciones es una rescisión. También cuando se generan daños al inmueble es otro motivo. El no cumplimiento del pago pues es evidente, es el más común, ¿verdad? De igual manera, cuando un propietario acude al inmueble a dejar objetos o a estar molestando sin previo aviso o autorización del arrendatario, es un motivo de rescisión. Y así como estas, podemos encontrar otras más. Hablando de acciones permitidas y no permitidas, la ley nos señala que el dueño puede dar autorización a un tercero para que éste rente el inmueble. Pero en cuanto a las acciones no permitidas, ¿qué pasa cuando alguien te está rentando un inmueble y no cuenta con la autorización real del propietario? Bueno, la persona arrendataria que no cuenta con la autorización del propietario deberá que indemnizar, es decir, pagarle por los daños al inquilino. Ahora, en otro supuesto, en acciones permitidas y no permitidas, si tú estás celebrando un contrato de arrendamiento por un plazo de 5 años, pero la persona, es decir, el arrendador propietario del inmueble decide venderlo, y tú apenas llevabas 2 años, estamos hablando que te quedarían 3 años para tú seguir habitando ese inmueble. Bueno, en este tipo de situaciones no se te puede correr, y aunque ya haya pasado a un nuevo propietario, y tampoco se te puede hacer una modificación sobre el precio de la renta. Es decir, que exclusivamente se debe que cumplir el tiempo estipulado en el contrato con el que tenías con el anterior dueño y se le va a pagar la cantidad del contrato que tú tenías al nuevo propietario. En otro tipo de aspectos, esto lo puedes tú corroborar
en el artículo 2672 del Código Civil de Tabasco. También hacemos un señalamiento a todos los inquilinos de tener mucha precaución en el momento de realizar mejoras sobre los inmuebles, ya que si estas no han sido solicitadas por los propietarios, tan sencillo como excusarse que no las solicitaron y ese dinero podrá haber sido perdido. Por lo que recomendamos que si tú quieres realizar mejoras sobre el inmueble, lo realices de manera escrita, para que así tú tengas cómo comprobar y las mejoras sean tomadas en concepto de pagos de renta. Esto te puede beneficiar a ti y también al propietario. Recuerden que hace rato les dije que no se puede correr al inquilino aunque esté en manos el inmueble de un nuevo propietario. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2675 del Código Civil de Tabasco. Ahora, vamos a hacer unas suposiciones iguales de preguntas que luego me llegan. Supongamos que es un inmueble que ha sido rentado a 4 personas. De esas 4 personas, ¿quién tendría el derecho real para usarlo? Primero, el contrato que esté registrado, que esté inscrito en el registro público de la propiedad, tendrá la validez de hacer uso de ese inmueble. Pero si ningún contrato está registrado por X o Y, a veces por desconocimiento, bueno, entonces tendrá validez el contrato de la persona que esté haciendo uso en ese momento del inmueble. Pero supongamos que el inmueble no lo están usando en estos momentos ninguna de las personas. ¿Quién tendría validez? En esta situación tendrá validez la persona que tenga el contrato con mayor tiempo de antigüedad. Aquí aplica un precepto del derecho que es primero en tiempo, primero en derecho. Ahora, ¿existe la expropiación dentro de la renta? Sí, señores. Cuando el gobierno necesita expropiar, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de procedimientos sería, aquí cae distinto a todo lo anterior señalado. Primero, el gobierno le pagaría al propietario por el inmueble y en segundo aspecto, indemnizaría al inquilino por los daños causados. ¿Se dan cuenta cómo es distinto? Independientemente de todo, y antes que se me olvide decirles, el contrato de arrendamiento no termina con la muerte del arrendador o del arrendatario. ¿Qué quiero decir? No finaliza, porque en ese momento continúa la figura legal del contrato, independientemente de las partes que llegas a faltar. La persona en vida se va a entender con la siguiente principal. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, si yo estoy casado y yo fallezco, pero yo tengo, queda mi esposa, y yo soy la persona que estaba arrendando a Pedro, por ejemplo, y Pedro dice, ¿qué va a pasar? ¿Me van a correr? No, Pedro, tranquilo, Pedro. Mi esposa, en base a la ley, debe que llegar contigo y decirte, ¿sabes qué? El propietario, quien es mi esposo, pues ya falleció, pero ahora tú me debes que pagar la renta a mí. Eso sería la actualización legal del cómo continuar. Igual caso contrario, que yo fuera la persona que le está rentando a Pedro, pero fallece la esposa de Pedro, yo tendría que ir, o viceversa, la esposa tendría que venir conmigo para yo pagarle la renta como inquilino a la esposa de Pedro. Pero existen las modalidades. Supongamos que si yo fuera la persona que está rentando, si yo fuera el arrendador en este caso, pero yo cuento con una autorización para subarrendar un domicilio a una persona, y yo, que en esa situación soy el arrendador, pero no el propietario del domicilio, y yo llegase a fallecer, en este tipo de situaciones, ¿qué pasa? Aquí se da por concluido el contrato y ahí sí termina. Mi recomendación es vayan y hablen con el propietario del domicilio para solicitar un nuevo contrato. Es decir, cuando se es subarrendatario, en realidad, pero el subarrendatario era el arrendador, pero no era la persona quien tenía el título de propiedad para realizar este acto jurídico,
En esta situación se termina el contrato, porque no le confiere el derecho del título de propiedad. Por eso. Entonces, si te gustó este video, deja tu like y comparte. Síguenos para más tips legales. Muchas gracias.